Señoras y señoras, yo soy Mikey y este es mi canal. Lo de las gafas, siempre sucias. Hace unos meses yo hice un vídeo en el que os recomendaba varios libros que mi madre os recomendaba a vosotras. Esa frase no tiene mucho sentido, voy a volver a hacerla. Hace unos meses yo subí un vídeo en el que yo os traspasaba las recomendaciones de mi madre. Muchas de vosotras me preguntáis por recomendaciones de mi madre, es algo que se ha convertido en parte del canal, ¿verdad? Y si me seguís en mis redes sociales, sobre todo en Twitter y en Instagram, de vez en cuando veréis que suelo tuitear, suelo subir algún story sobre libros que mi madre me ha recomendado o que está leyendo ahora mismo y que le está gustando mucho. Así que yo recomiendo que me sigáis ahí, porque mi madre tiene mucho mejor gusto que yo. Si mi madre fuera youtuber, yo no tendría este trabajo, las cosas como son. Así, porque se lo llevaría todo ella. Mis señoras y las demás. O sea, todas irían al canal de mi madre. Pero como tengo la suerte de que mi madre no quiere ser youtuber, ni quiere hacer un podcast, ni siquiera quiere grabar un podcast conmigo, tenéis que aguantarme a mí, tenéis que ver mi cara mientras yo os traspaso sus recomendaciones. Me explico. Cada cierto tiempo mi madre me manda una lista de libros que ya ha leído y que le han gustado mucho. También voy recopilando los libros de los que me habla. Y a partir de ahora, cada cierto tiempo, intentaré subir un vídeo con recomendaciones que ella me ha traspasado. Hoy os vengo con 6 libros que mi madre ha leído recientemente y que me ha dicho que os los puedo traspasar a vosotras. Seguramente dentro de un par de semanas o 3 tendréis otro vídeo de estos porque la lista que me mandó mi madre era bastante extensa, pero me parecía que si os hablaba de muchos a la vez, se perderían algunos por el camino. Antes de nada, ninguno de los libros de los que voy a hablar hoy aquí los he leído yo, son todas recomendaciones de mi madre y al final todos estos se pasan también a mi TubiRed, a mi TBR, a mi lista de libros que me quiero leer. Antes de entrar de lleno en las recomendaciones de mi madre, os recuerdo que os podéis suscribir ahí abajo, ¿sí? Donde pone subscribe o suscríbete. Y que le deis a la campanita para que os avise cuando subo vídeo. Sobre todo si os gustan los libros y las cosas que os cuento y si os hace gracia, pues un poquito how I deliver it, ¿sabes lo que te quiero decir? Porque a veces pues te pueden gustar mis recomendaciones, pero yo te puedo parecer una mierda de persona, o al revés, haya gente que yo le hago muchísima gracia y que mis recomendaciones le parecen un tostón. Así que precisamente para esa gente tenemos las recomendaciones de mi madre. El primer libro que mi madre os recomienda es El instinto de Ashley Audrain. Yo os iré poniendo aquí la portada de lo que viene siendo el libro, ¿vale? Este libro se ha publicado hace poquito, está editado por Alfaguara y, en palabras de la autora, este libro trata de una mujer para quien la maternidad no es lo que esperaba, de hecho es todo lo que siempre había temido. Según mi madre es un libro duro, es un libro difícil, es un libro que te tiene enganchadísimo en el sentido que quieres saber más, aunque estás incómoda mientras lo lees. En la web de la editorial se habla de un thriller psicológico, aunque según mi madre es mucho más que eso, es más un drama familiar, una historia sobre una mujer que se tiene que enfrentar a la posibilidad de que su hija no sea del todo buena persona, básicamente, y el enfrentarse a un marido que está ahí un poco como puesto por el ayuntamiento. La protagonista es Blythe, que además es quien nos cuenta la historia, y Blythe se queda embarazada y ella tiene miedo a no poder enfrentarse a ser madre por ciertos traumas que hay en su familia y por cómo las mujeres de su familia se han enfrentado a la maternidad. Eso hace que la visión que tiene ella de su hija, la posibilidad de que lo que ella piensa de su hija sea verdad, queda un poco nublado. Como os digo, mi madre dice que este libro es un libro que no puedes dejar de leer. Mi madre se lo leyó súper rápido, estuvo súper enganchada, le gustó muchísimo, aunque le pareció eso, como os decía, bastante incómodo. Este libro yo me lo compré en Kindle, nada más recomendármelo mi madre, y seguramente después de Semana Santa caiga, porque creo que lo voy a leer con Mari de la biblioteca de Lisbeth, que cuando le pasé esta recomendación de mi madre me dijo: oh my god, Miquel, this is nuestra mierda. Así que yo lo dejo ahí. El siguiente libro que os recomienda mi madre es Luz de febrero, de Elizabeth Strout. Este está publicado por Duomo y también se ha publicado este año. Esta es una novela que está situada en un pueblo que se llama Crosby, que está en el estado de Maine. A mí las novelas en general situadas en Maine me gustan mucho y esta en concreto, dice mi madre, que a ella le ha enamorado, le ha encantado y le ha gustado mucho ir leyendo sobre los diferentes personajes de este pueblo, porque realmente esta novela lo que hace es seguir a diferentes personajes de esta localidad. Entre ellas está Olive Kitteridge, que no sé si lo sabíais, pero Olive Kitteridge es la protagonista de otra novela de esta misma autora que se llama como ella, Olive Kitteridge. Además de ese libro, con el que la autora ganó un premio Pulitzer, hay una serie de HBO protagonizada
por una actriz famosísima que ahora no me viene a la cabeza el nombre, es Frances McDormand. Eso es, ¿ves? De la misma me he acordado. El caso es que mi madre habla muy bien de este libro, dice que está muy bien escrito, dice que habla de muchísimas cosas. Es uno de esos libros que es muy costumbrista, que te habla de la vida de un pueblo, en este caso Maine, y que realmente parece que no te está contando nada, que nada pasa, pero te cuenta muchas cosas y pasan muchísimas cosas. Yo tengo muchísimas ganas de leerme este y el de Olive Kitteridge, porque además este libro fue uno de los que salió en el programa de Apple TV Plus del Book Club de Oprah. Y normalmente todos los libros que Oprah elige en su Book Club a mí me gustan. El episodio lo tenéis en Apple TV si queréis verlo, es muy interesante, aunque es verdad que hay ciertos spoilers del libro, aunque yo me vi el programa y eso no me quita las ganas de leerme el libro. Un amor de Sara Mesa es otro libro que a mi madre le ha gustado mucho, aunque, cito textualmente, es un libro desconcertante, duro e incómodo. Este es un libro del que se ha hablado muchísimo durante estos últimos meses. De hecho, en las típicas listas de fin de año, tanto de medios como de algunas personas en internet, etcétera, etcétera, es uno de los libros que más ha gustado. Está siempre en esa lista de mejores libros de 2020, pero yo todavía no lo he leído porque es verdad que es un tipo de literatura que a mí me cuesta mucho meterme, pero a mi madre le ha gustado mucho. En este libro seguimos a una chica que es traductora, que creo que se llama Nat, si no me equivoco por lo que tengo aquí apuntado. Eso es, que lo deja todo y se mueve a una casa destartalada en un pueblo, pues yo que sé, en la loma de un monte, como digo yo, que se llama La Escapada. Es como si ella estuviera escapando de algo, ¿no? Esta escapada se convierte un poco como en una cárcel para ella. Y esto de la cárcel lo he sacado de Juanito Libritos, que por cierto hizo un review de este libro en un vídeo junto a otros 3 libros escritos por autoras andaluzas, que os lo voy a dejar en la cajita de descripción porque Juanito es canela en rama y por cierto también os digo que Juanito es uno de los booktubers favoritos de mi madre, así que si te gustan las recomendaciones de mi madre y te gustan las cosas de las que yo os hablo por aquí, os recomiendo que os paséis por el canal de Juanito. Por lo que he leído y según lo que he visto en algunos vídeos, entre ellos el que os comentaba de Juanito, es un libro en el que Nat parece como que se encierra en una situación mucho más incómoda de lo que al principio parece. Yo no lo he leído, tampoco es una de mis prioridades de todos estos libros que me ha recomendado mi madre, pero sí es verdad que lo he visto en muchos sitios, he visto que a mucha gente le ha gustado, así que ahí tenéis la recomendación y si lo leéis o lo habéis leído, pues me dejáis en comentarios a ver si creéis que a mí me va a gustar, ¿vale? Es que yo creo que ahora mismo no estoy en el momento de leerme un libro tan desconcertante. A eso me refería. No podía haber un vídeo de recomendaciones de mi madre sin Yvonne Martin. Y es que Yvonne Martin acaba de sacar una segunda novela con Plaza y Janés que se llama La Hora de las Gaviotas. No sé si lo sabíais y si no habéis visto el otro vídeo que hice con recomendaciones de mi madre, que obviamente tenéis en la i en la cajita de descripción. Mi madre es muy fan de Yvonne Martin. Yvonne Martin es un escritor vasco que se dedica a escribir thrillers. Hasta ahora siempre se había dedicado a publicar sus libros en una editorial pequeña de Euskal Herria, pero el año pasado dio el salto a una editorial más grande, a una editorial del Estado español, que es Plaza y Janés, y ahí publicó el libro que se llamaba La danza de los tulipanes, ¿vale? Es un libro que a mí personalmente me gustó mucho, ese sí lo leí, los otros los tengo pendientes, y este libro lo que hace es retomar un poco a algunos de los personajes de ese libro, nos la pone de lleno en una nueva historia, en este caso en Hondarribia, y es que durante el alarde de Hondarribia hay un asesinato, y ese es el asesinato que desencadena todo lo que va a ocurrir en este libro. Al parecer es un libro que tiene muchísimas tramas entre medio. Hay gente que dice que el principio es un poco más lento que el de su novela anterior. Sí que os puedo decir que a mi madre le ha gustado muchísimo. Y también, como ya dice, es posible que tenga que ver un poco con el hecho de que está situado en Euskal Herria. Al final, mi madre, como yo, conoce Hondarribia, conocemos la historia del alarde y lo difícil y lo complicada que es la historia precisamente de ese alarde. Es muy complicado, no me voy a poner a explicarlo, lo podéis buscar en internet, buscad alarde de Hondarribia. Es una fiesta que conmemora, lo voy a decir exactamente porque no quiero cagarla, el fin del asedio francés del pueblo en 1638. Es una parte muy importante de la historia de Euskal Herria, además es una parte muy importante de la historia contemporánea, todos los problemas que ha habido respecto a la inclusión de mujeres en estas festividades. A mi madre le ha gustado mucho también por eso, no solo porque es un thriller, sino porque está situado en una zona que obviamente conocemos muy bien. Yo os recomiendo a Yvonne Martin porque yo su libro anterior lo disfruté muchísimo, me parece que escribe muy bien y tengo muchísimas ganas de leerme este. Además ya sabéis que a mí me gusta mucho leer thriller y me gusta mucho más ver historias situadas en mi tierra, así que pues bueno, aquí está la recomendación de mi señora madre y la mía, porque Yvonne Martin es un señor muy estupendo y que escribe muy bien.
La siguiente recomendación nos lleva hasta Australia y se llama La Torre Vigía de Elizabeth Harrower. Este libro está editado por Impedimenta y es un clásico de la literatura australiana publicado en 1960. Bueno, no en 1960, sino en los años 60. Aunque está situado durante la Segunda Guerra Mundial. Es la historia de dos hermanas, Laura y Claire, si no me equivoco de los nombres, creo que sí, Laura y Claire, que las conocemos durante su infancia, las conocemos jóvenes cuando viven en un internado y donde ellas son bastante felices. De repente muere su padre y su madre las saca del internado y las obliga un poco pues como a cuidarla a ella y hacer todo, etcétera, etcétera. Laura se mete a clases de secretariado, empieza a trabajar en una oficina y el jefe suyo le pide que se case con él. Ella no... Parece como que, según lo que he leído, a ella no se le ve muy interesada en casarse con él, ¿vale? Pero su madre se pira, su madre las deja solas y Laura decide casarse con él más que nada para que pueda cuidarla a ella y cuidar de su hermana porque ella piensa que este señor pues va a poder mantenerles a ellas también como un little cup. Todo esto es lo que yo he leído en la sinopsis y yo os lo estoy contando aquí, que luego yo lo leo y me he equivocado, porque claro, mi madre me lo explicó muy por encima. Bien, el caso es que este señor, que se llama Félix, si no me equivoco, al final no es tan buena persona, ni tan interesante, ni tan inocente como parece, sino que es un hijo de la gran puta y les hace la vida imposible, les hace juegos muy macabros con ellas y además es un poco como maltratador psicológico. Eso es lo que he leído, no sé mucho más. Es un libro que la gente describe como importante en cuanto a literatura australiana. Es un libro que la gente también habla de él como importante precisamente para entender lo que tenían que sufrir las mujeres en esa época, durante la Segunda Guerra Mundial, etcétera, etcétera, bla, bla, bla. Y es un libro que yo tengo muchísimas ganas de leer. Además, Impedimenta normalmente publica unos libros buenísimos, aparte que las ediciones son preciosas y pues si mi madre lo recomienda será por algo, digo, comento. Y ya, el último libro que os voy a traspasar hoy, esta última recomendación de mi madre que os voy a traspasar, es una recomendación un poco difícil para mí de hacer porque es un libro que al encontrar la sinopsis pues no me ha explicado mucho. Yo creo que es una novela que tiene que sorprenderte, que es lo que le ocurrió a mi madre. Mi madre dice que esta novela le sorprendió muchísimo. Yo os estoy hablando de La mensajera del bosque de Maite R. Ochotorena. Este thriller, porque es un thriller, es un libro de suspense, es un libro que al parecer es muy distinto. Todo empieza con una protagonista que se despierta totalmente desorientada en un sitio cerrado que ella no conoce y que tiene muchísimas marcas y muchísimas heridas en el cuerpo y que lo único que tiene como pista, ¿no? Porque ya no se acuerda de nada, es una nota firmada por su hermano en el que le dice que no salga de ahí y que no contacte con nadie. Bien, eso es todo lo que puedes saber por la sinopsis. Eso yo os he transcrito, o sea, os he explicado lo que yo he leído en la sinopsis. No sé nada más y mi madre me ha dicho que no hace falta saber nada más, que lo interesante de este libro es precisamente que te sorprenda. Es un libro que sí que he leído que al principio es un poco lento, pero que vale muchísimo la pena seguir adelante y pues si a mi madre os lo recomiendas por algo. También hablan de este thriller como un toque de atención a lo que estamos haciendo en el planeta. Es un thriller que habla de ecología también. He leído por ahí que tiene como toques de fantasía. Y no puedo deciros mucho más porque precisamente la gracia de este libro es ese, ¿no? Que nos sorprenda. El Instinto y el último de Yvonne Martin son los tres a los que más ganas tengo yo de estos 6 que os he compartido hoy. Por cierto, este último, La mensajera del bosque, también es una recomendación de mi amigo Andrés, al que le ha gustado mucho y yo también a Andrés le hago mucho caso porque sabe mucho de libros y tiene mucho gusto. Esas son las recomendaciones que os quiero traspasar de parte de mi madre. Espero que le hagáis caso a ella. Espero que yo pueda deciros algo sobre estos libros pronto. Dejadme en comentarios si habéis leído alguno de estos libros, cuál creéis que es el que más os llama la atención. Y nos vemos muy muy pronto con otro vídeo. Os mando muchos besos. ¡Chao!